Hoy tenemos día histórico porque llega el vídeo de Spider-Man 2 para PlayStation 2, el juego que más me han pedido desde que empecé a hablar del hombre que araña. Quería hacer este vídeo con un croma, pero no me llegó a tiempo. Y bueno, igual en un futuro hago remake de algún vídeo, quién sabe, decidme si os gustaría. De momento aprovecho para daros las gracias por el amor que le deis al canal, por las decenas de comentarios que tiene cada vídeo y por el apoyo, los chistes, los insultos y todo lo que hacéis para que la comunidad siga creciendo. La verdad es que sois increíbles. Si te gusta lo que hago, puedes dejar un like, comentar y hypear el vídeo, que es gratis, suscribirte, que también es gratis, y hacerte miembro del canal por menos de €1 al mes, desde el PC, que desde el móvil te cobran más. Venga, todo dicho, dentro vídeo. En 2002, la primera película del Spider-Man de Sam Raimi llegó al mundo del videojuego gracias a Treyarch. Funcionó, vendió millones de copias y Activision les dio la llave de la franquicia. El desarrollo de Spider-Man 2 no tuvo cambio de equipo ni tampoco pausa. Comenzó directamente en Treyarch gracias al éxito del primer juego. Vamos, que era la misma gente con una nueva película y algo pendiente de resolver. El sistema de balanceo del primer juego que no era lo que Spider-Man merecía. Quien llegó a esa conclusión fue Jamie Fierstrom, una persona que en el primer juego actuó como lead programmer y aquí ejercía como director técnico y también como diseñador. Sus ganas de mejorar este aspecto dieron vida a todo lo que vino después. Fierstrom quería algo más realista. La inspiración declarada fue Rocket Jockey, un juego de 1996 en el que los jugadores se desplazaban por el aire básicamente usando cables. Pero el problema técnico era considerable. El nuevo sistema requería añadir de forma manual puntos en el escenario y la tela de araña necesitaba engancharse a estos. Fierstrom y el programador Andrei Pokrovsky, madre mía vaya nombre, resolvieron eso implementando raycasting, una solución que mapeaba de forma automática puntos infinitos en los edificios, básicamente para que el jugador se balanceara de forma más óptima. Ya no hacía falta preparar el escenario a mano, la tecnología leía los edificios y también calculaba los puntos de anclaje. Eso sí, el sistema no se implementó por decisión interna. Fierstrom lo presentó a los ejecutivos de Activision, incluido Ron Dornick, CEO de la compañía por aquella época. Necesitaban el apoyo de Activision, ya que era un sistema de balanceo completamente nuevo en un juego licenciado con un plazo fijo que además debía ligarse al calendario. Y por suerte tuvieron ese apoyo. Para el motor de juego, Treyarch usó infraestructura NGL, el Next Generation Libraries que habían construido durante el primer juego. Esto fue un puntazo porque les permitió trabajar en PlayStation 2, Xbox y GameCube en simultáneo desde una base compartida. Y por si no lo sabías, el diseño de mundo abierto del juego estuvo influenciado directamente por Grand Theft Auto 3. De hecho, el equipo no lo ocultó. Querían aplicar a Spider-Man lo que Rockstar había demostrado que funcionaba en un entorno urbano y por encima de todo libre. Por desgracia para el equipo, unos meses antes del lanzamiento, que debía coincidir con el estreno de la película, se vieron obligados a recortar una gran cantidad de contenido para terminar a tiempo. Entre lo eliminado estaban 4 jefes planificados: Lagarto, Escorpión, Kraven el Cazador y Calypso. Y también desapareció un sistema de alcantarillas explorables que hubiera sido muy interesante. Además, algunos miembros dijeron que el crunch en esos meses fue significativo y ya vemos que no es algo de la época de ahora. El juego de 2002 era un beat'em up por niveles, entrabas en uno, lo completabas y pasabas al siguiente. Spider-Man 2 eliminó eso por completo. El juego apostó por un mundo abierto basado en Nueva York, así que tenías Manhattan, Roosevelt Island, Ellis Island, Liberty Island y todas las zonas que reconoces. Te puedes mover de forma libre por la ciudad y aceptas misiones para avanzar en la historia. Ese cambio de mentalidad dio pie a una consecuencia jugable muy concreta y también muy visible. En el juego anterior, la telaraña se enganchaba en el aire, en puntos invisibles en el cielo, que eran el tío Ben cogiendo desde las nubes. Aquí no. Aquí la telaraña debía engancharse a un edificio real, así que si no hay edificio, la tela no sale. Por lo que si estás en una zona baja sin rascacielos, no te vas a poder balancear. El sistema te obliga a pensar en la geometría de la ciudad, porque si no, no te vas a poder mover por ella. Y tiene una curva de aprendizaje real. El propio equipo reconoció que desarrollar Spider-Man 2 fue principalmente un proceso de encontrar formas de hacer que un reto muy difícil fuera más accesible. El balanceo tiene 3 variantes prácticas: la automática, donde Spider-Man corta el hilo, lanza uno nuevo y no se interrumpe el movimiento; la manual, que consiste en llevar el hilo hasta el punto más alto del arco, soltar con impulso y lanzar el siguiente, que viene a ser la más rápida y la que mantiene el movimiento; y una tercera que implica sostener 2 hilos de forma simultánea en un movimiento similar al de un péndulo. Cuando dominas los 3,
la recompensa es proporcional. La progresión del juego funciona con puntos de héroe, una moneda que se consigue deteniendo crímenes, completando misiones de ciudadanos, haciendo fotos para el Daily Bugle o encontrando tokens por la ciudad. Con esos puntos de héroes compras mejoras en las tiendas de Spider-Man repartidas por Manhattan y puedes conseguir más velocidad de balanceo, nuevas habilidades, combos o desplazamientos con la telaraña. Básicamente, cada mejora refuerza la idea de que el jugador está aprendiendo y al mismo tiempo convirtiéndose en una versión mejorada de Spider-Man. La historia se divide en capítulos y cada uno tiene un objetivo concreto. Para avanzar al siguiente capítulo hay que alcanzar un número mínimo de puntos de héroe, lo que te empuja hacia el contenido secundario antes de continuar la trama. El combate es un sistema de brawler que combina ataques ligeros, pesados, proyectiles de tela, saltos y esquivas. La diferencia es cómo se encadena cada uno. Puedes lanzar enemigos al aire, puedes enredarlos con tela, puedes esquivar disparos con el sentido arácnido o puedes atar criminales a farolas. De hecho, la mecánica defensiva central es el propio sentido arácnido, ya que activa una cámara lenta para esquivar ataques, incluidos los proyectiles. Y te aseguro que habrá más de un combate, sobre todo contra jefes finales, en el que vas a abusar de esta mecánica. Aunque el combate tiene un problema reconocido, algunos enemigos permiten que el jugador los golpee de forma libre, mientras que otros esquivan todo y obligan a esperar el momento exacto de contraataque. Esto hace que la dificultad vaya escalando de forma muy brusca y toda la etapa final del juego sea un pico muy frustrante. Las misiones secundarias incluyen entregas de pizza, misiones fotográficas para el Daily Bugle, encuentros con Mary Jane, minijuegos en un arcade, carreras y búsqueda de tokens de distintos tipos. No necesitas ninguna para la historia, pero todas te dan los puntos de héroe necesarios para desbloquear mejoras, así que vas a tener que hacerlas. Cortinilla de Activision, cortinilla de Treyarch y empezamos. Este es uno de esos juegos que probé alguna vez y nunca terminé, así que aquí vengo sin nostalgia. De momento toca admirar la potencia de PlayStation 2, edificios cargándose mientras te acercas y mientras salen nombres. Impresionante. Peter nos cuenta que este juego va de chico conoce a chica, chico pierde a chica y chico conoce a otra chica. A mí me suena que la peli no va de eso, pero se ve que el juego sí. Mientras vemos Nueva York nos cuenta que tiene que cuidar la ciudad, luchar contra villanos y todas esas cosas de Spider-Man. Ahora clásico tutorial para aprender los controles, así que toca saltar, balancearse y pegar un par de palizas, lo típico de estos juegos. Aquí vemos a Otto Octavius hablando con Rosie sobre su proyecto más ambicioso, un sol a pequeña escala para ayudar a la humanidad. Nada, ya tenemos el punto de partida. Spider-Man es un bandido que está entre dos mujeres y Otto Octavius persigue un proyecto súper ambicioso. Así que empieza el juego. Detenemos un robo, llegamos tarde a clase con el Dr. Connors y nos dice que ya tenemos una edad para tener las ideas claras. El primer golpe de realidad y no llevamos ni 15 minutos de juego. Pero me da igual, llegamos a la mejor parte del juego y toca repartir pizzas. Escucha este temazo. ¡Mira! ¡Es Spider-Man! Peter queda con Mary Jane y Harry y después de una conversación normal, a Harry se le va la bola. Claro que mató a mi padre y algún día me las pagará por ello. Mary Jane le dice a Peter que le consiguieron una entrada para su obra, Harry que le va a presentar a Otto Octavius y nada, la verdad es que la cosa avanza. O no, porque me pasó esto, se me rayó el disco y tuve que volver a empezar todo. Atraco, llegamos tarde a clase, pizza, quedar con esta gente y ahora sí podemos seguir. Spider-Man 2 tiene una forma súper curiosa de avanzar. Cada capítulo tiene un par de niveles obligatorios y muchísimo relleno en las calles. ¿Y por qué digo que es relleno? Porque tienes que pegar palizas, repartir pizzas, perseguir coches o lo que sea para conseguir puntos. Es verdad que si no lo hacen el juego duraría, no sé, 2 horas, 3... Es una buena forma de ampliar la experiencia, pero me voy a saltar todo ese relleno e iremos solo a la historia. Mary Jane le da a Peter la entrada y de paso le dice que tiene novio. Peter, deberías saberlo. Estoy viendo a alguien. Total, que Peter se satura tanto que mientras le habla se pira corriendo y dice que la excusa es para el crimen. Después de un par de palizas en una galería de arte conocemos a Black Cat. Te mueves bien para ser un memo en maya. Sí, la del juego de PlayStation 1, pero con gráficos mejorados. La seguimos por los tejados y cuando la pillamos le dejamos claro quién manda. ¿Siempre persigues a las chicas que te dan calabazas? No, solo a las traviesas. Llegamos al Daily Bugle, J. Jonah Jameson dice que Quentin Beck es la cabra y que Spider-Man es un fraude. Ah, y de paso nos dice que estamos despedidos, que no nos paga por opinar y que nos vayamos a sacar fotos.
Honestamente para mí la cabra es J. Jonah Jameson. Sacamos fotos de edificios, volvemos al Daily Bugle y Robin nos felicita. Pero Jameson dice esto. ¿Qué es esta basura? ¿Por qué me traes fotos de la ciudad y no de Spider-Man? Cuestión, aquí la acción no para. Aparece Rhino, clásico discurso de malo, nos lo bajamos y lo dejamos listo para que lo detengan. Sé que no iba a meter relleno, pero esto es historia del doblaje. Spider-Man, gracias a Dios que estás aquí. Ese hombre necesita ir al hospital deprisa. Me duele. Nos balanceamos hasta la iglesia y Harry nos cuenta que vamos a conocer a Otto Octavio. La conversación es la misma que tienen en la película, pero aquí la diferencia es que nadie mueve la boca. Ella es mi ayudante y mi inspiración. Ven a echar un vistazo a mi obra maestra. Otto y Peter hablan de cosas de gente lista, nos cuenta que los brazos son la clave y la mujer invita a Peter a cenar. Yo creo que se viene trío. Un poquito de pizza para subir el nivel, sacamos fotos para el trabajo y vamos contrarreloj hasta el teatro para poder llegar a la obra de Mary Jane. Peter en este punto es insaciable. Primero un trío con Otto y Rosie, luego Mary Jane y ahora perseguir una gatita por Nueva York. No está mal. En realidad esta vez he tenido que esforzarme. Le decimos que nos dé las joyas, nos dice que no tiene nada y se pira. La verdad es que así es facilísimo. Ahora, si me disculpas... ¡Wow! Mira el nombre de ese capítulo. Orgullo y prejuicio. Acaban de dar unas ganas de leer ensayos feministas. Sabrina, por favor, cógeme el teléfono, quiero ver a los niños. Ahora empieza una de las misiones más pesadas. Mysterio reta a Spider-Man a una competición de habilidad y Jameson manda a Peter a sacar fotos. Cuando llegamos, Mysterio explica las reglas. Habrá varias fases y cada una será más complicada que la anterior. En la primera tienes que meter a criminales en el pozo, pero solo te valen los pozos verdes. Fácil para un pro player como yo. La segunda es una prueba tipo Grand Prix, Wipeout, un amarillo, clásica movida de habilidades, facilísimo para un pro player como yo. Conclusión, humillamos a Quentin Beck, a.k.a. Mysterio, pero parece que esto no acabará aquí. De momento volvemos a la iglesia para fortalecer nuestra trieja y Otto nos explica cómo funciona el reactor de fusión, lo clásico en los preliminares. Lo malo es que tardamos tanto que llegamos tarde a la obra de Mary Jane porque tenemos que detener el crimen. Este es el clásico momento de The Life is Strange, rollo, esta acción tendrá consecuencias, pero sin consecuencias porque está guionizado. Pero bueno, me entiendes, ¿no? El hijo de Jameson enamora a Mary Jane, Black Cat se ríe de Spider-Man y sí, lo has adivinado, la perseguimos por el tejado porque nos vamos a buscar unos malos. Les pegamos una paliza, los detenemos y la gata se lleva la estatua. Nos la volvió a jugar otra vez. Aquí llega el primer pico de dificultad del juego. Quentin Beck va a dar una rueda de prensa por cómo salieron las pruebas contra Spidey y se le va la cabeza. Alquila un teatro, invita a periodistas, se presenta como Mysterio y empieza a atacar a todos. Al llegar tenemos el clásico nivel contrarreloj, todo en llamas y hay varios periodistas en peligro, así que hay que priorizar y salvar esos dos primeros. Después cogemos al resto, pero hay un problema. Hay robots que te van atacando, no te puedes balancear bien porque es un espacio súper cerrado y si te dan, te hacen muchísimo daño. Pero bueno, yo soy un pro player, así que rescato a todos, me bajo a los robots y termino esto facilísimo. Por si todo esto no fuera suficiente, ahora hay que ir hasta la Estatua de la Libertad, impulsándonos en esas cosas que ves ahí en el aire. Sobre el papel no es complicado, pero claro, un fallo te manda al agua y tienes que empezar otra vez. Y lo peor es que esto no es lo más complicado de todo. Cuando llegas a la estatua entras en una especie de punto de control, o sea que si te caes, reapareces aquí. Lo difícil no es eso, lo difícil es destruir 8 orbes y luego atacar un cerebro, porque ¿sabes qué pasa? Para empezar, los orbes están repartidos así, dificilísimo si quieres llegar balanceándote normal. Y como tienes tiempo para derrotar al cerebro, imagínate que te pasa lo que me pasó a mí. Las cuchillas no me dejan acercarme, no me puedo balancear bien y no llego a tiempo. Así que todo se reinicia y tengo que destruir los orbes otra vez, reventar el cerebro y ahora sí, Mysterio dice que tiene una fortaleza oculta. La cosa no acaba aquí. Llego a la fortaleza, me bajo un payaso de juguete, me bajo más payasos de juguete y aquí llega otro pico. Lucha contra Spider-Man deformes en una sala de espejos. Es una pesadilla, pero al menos te deja estos momazos. Cuando encuentro la salida no está Mysterio, sino un holograma y menos mal, porque te juro que si lo cojo en ese momento, volvemos a la iglesia, o lo que a mí me ha dado que es una iglesia, la verdad, porque yo creo que no lo es, y momento cinemática. Otto va a presentar su minisol y lo que es capaz de hacer. Hay gente en traje, se pone los brazos, empieza la prueba y algo sale mal.
es demasiado potente, así que todo explota, llega Spider-Man y Rosie muere. Descanse en paz. Siempre saludaba. Los brazos toman el control de Otto, yo supero un nivel de pulsar 3 botones y todo está en su sitio. Clásico momento pro player. Otto va a ver al Dr. Connors para buscar venganza, le dice que lo que necesita es ayuda y decide darle una paliza y culpar a Spider-Man de todo. Lo típico, supongo. Cuando llega Peter ve al Dr. Connors en el suelo y decide llevarlo al hospital. Y justo después sucede la magia. ¡Búscate un trabajo! Sí, lo que oíste es un homenaje clarísimo a Sacel. Qué pena que no tengo el croma porque tenía pensado poner el vídeo de Sacel, ponerme a mi lado y decir toda la línea. Lo de búscate un trabajo, ¿quién eres? ¿El de arriba o el de abajo? Valiente, ¿el de arriba o el de abajo? Me lo sé de memoria. Jameson cuenta que Otto se volvió loco y que huyó del hospital, así que se confirma que ahora es un malo, además maloso. Pero ¿qué hay más malo que un malo maloso? Un banco. Así que vamos para allí porque hay que ayudar a la tía May. Cuando nos están negando un préstamo aparece Otto con unos secuaces, así que hacemos lo que haría un pro player. Reventamos malos, seguimos a Otto por Nueva York enganchados al helicóptero, trucazo, y evitamos que atropellen a la tía May. Jameson nos manda a cubrir una fiesta que le dan a su hijo y parece que Mary Jane se va a casar con él. Palazo. Pero Spidey no pierde el tiempo, seguimos a Black Cat para ahogar las penas y Shocker. Supongo que aquí nos van a coger sí o sí. Esta pelea no es muy complicada, pero hay que andarse con ojo. La clave es mantenerse lejos, huir de sus golpes y atacar con cabeza. Después volvemos al Bugle, nos manda a sacarle una foto a un diplomático de Letonia y supongo que es interesante, supongo. Pero de camino pillamos a Mysterio en 24 horas, le metemos un piñazo y victoria tipo One Punch Man, una hostia y fuera. ¡Lo total, tío! ¡Molas mogollón, Spidey! Bueno, el menos español. Flipas, tío, onda vital. Le llevamos la foto a Jameson, deduce que Mysterio y Spider-Man estaban compinchados y más desinformación. La auténtica cabra. Ahora otra misión con Black Cat. Le seguimos, llegamos al almacén de Shocker y tenemos otra pelea. Esta sí es más complicada por lo pequeño que es el escenario. Hay que desactivar escudo junto a Black Cat y pegarle a Shocker en el momento oportuno. No es muy pesada, pero sí es súper lenta y castiga un montón los fallos. Cruzamos la ciudad para llegar a la obra de Mary Jane, la salvamos de unos malos y roneamos un poquito, que nunca está mal. Me quiere y está conmigo. Ya... yo... Volvemos con Black Cat, nos dice que lo hecho está y que le sigamos. Y que también dejemos de llorar. Llegamos a un almacén y vemos que está empujando por un robo para hacer el mal. Así que nada, momento pro player y nos bajamos a todos los malos. ¿Y después qué pasa? Que Peter queda con Black Cat para dejarla, ya que al fin empieza a tener las cosas claras. Necesito el equilibrio de una vida normal. Spider-Man es lo que soy. Pero yo... también soy yo. Y dirás tú, dejarla porque si no han hecho nada. Así de intenso es Peter. Y yo también soy yo, es una reflexión impresionante. Es más, tiene las cosas tan claras que va a ver a Mary Jane y pasa esto. Sé lo que quiero hacer, sé quién quiero ser y sé con quién quiero estar. Quiero estar contigo. A ver, nos dice que se va a casar y que chao. La respuesta tiene sentido. Otto va por Harry, Harry le dice que si le suelta le dará el tritio y además también le dará todo lo que quiera, pero que el trato es conseguirle a Spider-Man. Y lo peor es que vende a su colega para salvar su culo. Está feo eso. ¿Cómo capturar al monstruo? Vaya tras Peter Parker. Él hace fotos de ese insecto para el Bugle. Pero da igual todo, Mary Jane dice que quiere hablar, así que quedamos con ella. Nos dice que ha estado pensando en todo y antes de tener una respuesta, un coche atraviesa la ventana. El culpable es Otto y dice que nos reunamos con él en la torre del reloj, así que toca otra misión contra reloj. Reloj contra reloj. Como secuestra a Mary Jane vamos a toda hostia, pero es sorpresita. Toca pelea en el tren. Aquí empieza el pico final del juego y de aquí solo va hacia arriba. Es que te prometo que pienso en todo lo que viene y me entran sudores fríos. Hay que subirse al tren, esquivar los golpes y darle a Otto. El problema es que no puedes fijar el objetivo, no siempre esquivas a tiempo y si te da, tendrás que volver a subirte al tren. Así que nada, lo mejor y consejo como pro player es abusar del sentido arácnido, esquivar y rezar. Casi es la única forma de ganarle. Paramos el tren, caemos por el cansancio y Otto nos coge para llevarnos con Harry. Nos va a matar,
Pero girito, descubre que Spider-Man es Peter y empieza un diálogo con una actuación digna de un Emmy. Mi padre te quería como a un hijo. Como a un hijo. Harry nos dice que Otto está en un almacén abandonado, así que vamos para allá en otra misión contrarreloj. Llegamos a Mary Jane, Otto nos golpea y Mary Jane descubre la verdad. Spider-Man es Peter. Sí. Aún queda para que termine el juego, pero cine. Las dos fases de este combate son terribles. En la primera tienes que pulsar botones mientras un sol estalla y las ondas te tiran hacia arriba, abajo o los lados, básicamente sin ningún control. Además el Doctor Octopus te persigue todo el rato y si tocas el agua tienes que volver a empezar, sin olvidar que el juego no está hecho para balancearse en espacios pequeños. El resultado es una de las fases más difíciles del juego y un auténtico dolor de cabeza. Pero bueno, soy un pro player, así que lo supero facilísimo. Después de desactivar el escudo, viene lo peor. La segunda fase, que es una pelea directa contra Otto. El escenario es el mismo que antes, pero claro, esquivar no sirve de mucho, no te puedes curar, Otto te quita muchísima vida con cada golpe y si te pilla acaba contigo en 3 o 4 movimientos. Lo mejor, a ver, no sé si es lo mejor, pero es lo que me funciona a mí. Entrar al cuarto este pequeño porque el espacio es reducido, abusar del sentido arácnido y golpear con cabeza. Menos al final porque vi que le quedaba poca vida y estaba ya desesperado. Así que fui a lo loco porque llevaba, no sé, 15 intentos, 16. Cuando nos bajamos a Otto, al fin admite su culpa. Dice que se equivocó, que su arrogancia le costó la vida a Rosie y que va a arreglar todo lo que estropeó. Nos cogemos a Mary Jane, huimos del almacén y Otto se hunde con su minisol. ¿Y qué hace Peter? Tirarla de la pena y la de la culpabilidad. Ahora ves por qué no puedo estar contigo. No sería justo para ti. Fui un egoísta al pedírtelo. Cásate con John. Lo peor es que funciona. Mary Jane deja a John, se va con Peter y puede seguir su vida como Spider-Man. Finalazo. Y con créditos. Espectacular. Cuando Activision publicó Spider-Man 2 en 2004 no publicó un juego. Se inspiró en las arañas y publicó 8. Con la misma portada y el mismo nombre llegaron al mercado versiones para PlayStation 2, Xbox, GameCube, PC, Mac, Game Boy Advance, Engage, Nintendo DS y PSP. Y al menos 5 equipos de desarrollo fueron diferentes. Treyarch hizo las 3 versiones de consolas de sobremesa, The Fizz Factor, la de PC, Ryan Gordon, el port para Mac, Digital Eclipse, la de Game Boy Advance y Engage, y Vicarious Vision, la de DS y también la de PSP. Las versiones de PlayStation 2, Xbox y GameCube son esencialmente el mismo juego. Mundo abierto, balanceo con físicas y estructura de misiones idéntica. Aunque hay un matiz en el reparto que merece mención. J.K. Simmons, el actor que interpreta a J. Jonah Jameson, solo aparece en la versión de PSP. En las versiones de consola de sobremesa, el personaje lo interpreta Jay Gordon. No sé por qué, pero hay un dato curioso. Dentro de las otras versiones, la que merece más atención es la de PC. Fue desarrollada por The Fizz Factor y utilizó Unreal Engine 2, el mismo motor que usaba Unreal Tournament 2004, así que no comparte assets ni código con el juego de Treyarch de sobremesa. Es un juego completamente diferente, orientado a los más peques de la casa, ya que los controles son súper sencillos. Movimiento con WASD o WASD, esquivar con la barra espaciadora, clic izquierdo para atacar, lanzar telaraña, no me debería estar riendo con lo de WASD, y cualquier otra acción. El clic izquierdo me refiero, no WASD. No hay mundo abierto, no hay balanceo libre y no hay sistemas de física. Y también omite por completo la escena del tren del metro, uno de los momentos más icónicos de la película. Spider-Man directamente deja que el tren descarrile y pasa de detenerlo. Esto hizo que la prensa y los jugadores lo describan como uno de los peores ports de PC de la época e incluso dicen que es el tipo de juego que da mala fama a los títulos con licencia. PSP tiene su propia historia particular. La versión para esta consola llegó como un título de lanzamiento del sistema en 2005 y utiliza el mismo motor que el Spider-Man de 2002. Como resultado, el gameplay es prácticamente idéntico al del primer juego. Muchas localizaciones se reutilizan, el modelo de personaje de Spider-Man es el mismo e incluso hay un nivel completo que es una copia directa, el nivel del principio. Esto hizo que el jugador que compraba Spider-Man 2 para PSP esperando el balanceo con físicas del juego
recibiera en su lugar el sistema del primer juego, no tuviera mundo abierto y sin niveles lineales. Además, la cámara presentaba problemas adicionales propios del hardware de PSP, que en todas sus versiones carecía de un segundo stick analógico. La versión de Game Boy Advance tiene algo técnicamente llamativo, un hub de ciudad en 3D explorable en el que puedes recoger tokens. Para un juego 2004 funcionaba bastante bien. La versión de Nintendo DS fue el primer título de Vicarious Visions para la plataforma de 2 pantallas. Apostaron por un beat'em up con perspectiva pseudo 3D en el que los escenarios rotan alrededor de Spider-Man y sucede en ciertos momentos. Llegó 4 días antes del lanzamiento oficial de la Nintendo DS y sorprendentemente podías comprar el juego en Norteamérica, pero no la consola. Y la versión de Engage tiene un detalle que la distingue de todas las demás. El lagarto aparece como jefe jugable, así que es la única versión en la que sucede esto. Por desgracia, lo malo de esta versión, o de todas las versiones que hemos visto aquí, es que ninguna existe en plataformas modernas de forma oficial. Para jugarlo hoy, o hardware original, o método Sparrow. El punto de partida de las curiosidades es el Dr. Octopus jugable. O no jugable, vamos a ver la historia. En el primer juego de 2002, un programador llamado Jason Barr prototipó el Duende Verde jugable por iniciativa propia. Sam Raimi dijo que no, negoció y al final permitieron que el modo existiera con condiciones. Raimi dejó muy claro que eso no se puede repetir en Spider-Man 2, así que el jugador no podría controlar al Dr. Octopus. Y no podría bajo ningún concepto. Aún así, Jason Barr lo intentó hasta el final. Cerca del final del desarrollo, entregó un prototipo del Dr. Octopus completamente jugable y empezó a presentarlo como un posible modo trampa dentro del juego. Esta vez Treyarch no lo recibió con euforia, el modo puso en riesgo el proyecto, ya que no se habían pensado todas las interacciones del personaje con los distintos retos del juego, y el equipo tuvo que quedarse hasta tarde resolviendo casos límite. Firestone reconoció en 2022, casi 20 años después, que no recuerda exactamente cuáles eran los problemas, pero que el nivel de sigilo era uno de los ejemplos que le venía a la mente. El modo no llegó al juego, así que la instrucción de Raimi se cumplió, nada de controlar a los villanos de Spider-Man. Aunque el Dr. Octopus no llegó al final del juego, sí hubo contenido que quedó dentro sin que nadie lo viera. En los archivos del juego existen 3 interiores de alcantarillas que forman parte de una trama eliminada protagonizada por Lagarto. Están ubicados bajo zonas específicas de Manhattan y son accesibles por tapas que no llevan a ningún lado en la versión final de Spider-Man 2. También hay secuencias de Lagarto que tienen un conjunto completo de sonidos sin usar y en el juego final se les reasignaron los sonidos de los matones del primer juego. Una pena. Además, en los archivos de audio hay una pista musical llamada Halo que por desgracia nunca llegó a utilizarse. El Lagarto, que no apareció en las versiones de consolas, sí dejó 2 rastros fuera de él. Su modelo apareció en los archivos de la versión de Game Boy Advance y en Engage directamente es un jefe contra el que te puedes enfrentar. Otra curiosidad está en el edificio Chrysler, un rascacielos en el que en el primer juego te enfrentabas al buitre. Si te acercas a un lateral de su nivel superior, puedes ver las plumas. Son las plumas del buitre, así que están dejadas ahí desde la pelea de 2002. No hay texto ni misión que lo explique, son simplemente plumas en un edificio, un guiño que está esperando a los jugadores del primer juego. Las misiones de entrega de pizza de la pizzería Sis tienen música propia, Funiculi Funicula, la canción italiana compuesta por Luigi Densa. La original se compuso en 1880, pero esta es una versión MIDI con sonido de acordeón sintético deliberadamente extraña. Cuando el tiempo se agota, la música se acelera. Y si el jugador hace un truco en el aire durante la entrega, Tobey Maguire pronuncia con su entonación característica: "He fastidiado estas pizzas. Mr. Aziz me va a patar el culo". No es eso, pero en esencia el mensaje es el mismo. Esa combinación de canción italiana del siglo XIX, acordeón de videojuego y Tobey Maguire entregando pizzas en Manhattan lleva más de 20 años siendo uno de los recuerdos más vividos que cualquiera que haya jugado el juego tiene. Bruce Campbell vuelve en este juego, pero con un rol expandido. Además de narrar el tutorial, también narra los hitmarkers, los marcadores de pistas repartidos por toda la ciudad. De hecho, uno de esos muestra al propio Bruce Campbell comiéndose un bocadillo, una referencia directa a una escena del tutorial del primer juego. El narrador advierte al jugador que si lees todos los marcadores de pistas, en algún momento dirán algo diferente. Y cuando encuentras todos, el texto de todos los marcadores pasa a ser algo diferente. Literal. La banda sonora del juego fue compuesta por material original del grupo de rock industrial KMFDM. Las pistas estuvieron disponibles en su tienda oficial durante un tiempo y por desgracia ya no están en ninguna plataforma oficial. El juego sale a la venta el 28 de junio de 2004 en Norteamérica,
un día antes del estreno de la película. La recepción fue inmediata y también contundente. IGN, por ejemplo, le dio al juego un 8,8 sobre 10 para PlayStation 2 y GameCube y un 9 sobre 10 para Xbox, otorgándole además uno de los premios a juego del año. La frase que utilizaron para describirlo resume a la perfección todo lo que significó el juego, llamadlo Grand Theft Spider-Man. En Metacritic, las 3 versiones están sobre el 80 o más de un 80, una nota que para un juego licenciado es excepcional. Los críticos elogiaron el mundo abierto, la sensación de ser Spider-Man y por encima de todo, el balanceo. Y las críticas negativas tenían 3 focos: la repetición de misiones secundarias, la falta de detalle visual en los entornos en tierra y el pico de dificultad tan pronunciado de los compases finales. El consenso fue claro, el balanceo y la ciudad fueron revolucionarios y todo lo demás, correcto. En menos de 10 días desde el lanzamiento, el juego había vendido más de 2 millones de copias solo en Norteamérica, y en 2005 ya había generado 110 millones de dólares en ingresos únicamente en Estados Unidos. El contraste con la versión de PC es llamativo, mientras en consola recibieron más de un 80, en PC solo tuvieron un 32. Mismo nombre, mismo año y resultados diametralmente opuestos. En 2010, la revista Edge lo incluyó en su lista de 1001 juegos que debe jugar antes de morir, una forma de reconocimiento canónico a todo lo que significó ese juego. De hecho, el legado más duradero y significativo es el que está relacionado con el sistema de balanceo. En 2017, Eurogamer publicó un artículo titulado 13 años después, el balanceo de Spider-Man 2 nunca ha sido superado. En su momento argumentaron que ningún juego posterior había conseguido replicar su combinación de física, momentum y habilidad requerida, y tenían toda la razón. Cuando llegó Marvel's Spider-Man en 2018, una parte considerable de los fans argumentaba que el sistema 2004 era más satisfactorio precisamente por ser más difícil. Requería aprender, cometías errores y cuando lo dominabas, la recompensa era proporcional. No es un debate cerrado y de hecho es uno de los pocos debates técnicos sobre un juego 2004 que sigue vigente en 2026. Las versiones de consola de Spider-Man 2 son consideradas el primer videojuego de superhéroes que incorpora un diseño de mundo abierto completo. El éxito del juego convirtió a Treyarch en uno de los estudios referencia a Activision. Se especializaron en la franquicia Spider-Man y después dieron el salto a Call of Duty con World at War en 2008. Sin embargo, como ya dije antes y como también sucede con el primer juego de la trilogía, no existe en ninguna plataforma moderna de forma oficial. Un juego que aparece en el libro de los 1001 juegos que debes jugar antes de morir, que sigue generando debates técnicos 2 décadas después, no lo puedes comprar en ninguna tienda. Cosa que también sucede con Ultimate Spider-Man, la siguiente aventura del personaje que llegó a PlayStation 2. Me encantaría hablarte de ella hoy, sobre todo por todo lo que me lo habéis pedido, pero me quedo sin tiempo, así que mejor lo vemos otro día, ¿no? Buenas, ¿qué tal? Hay cambio de plano porque compré un croma, pero no llegó a tiempo. Se supone que tendría que haber llegado hace 3 días, entonces yo lo hubiera puesto aquí detrás y mientras hablaba iba saliendo el vídeo de fondo y super fantasía y todo el rollo y hubiera molado bastante, la verdad. El problema es que se supone que iba a llegar, pero todavía no ha llegado. Vamos a ver si ya para el próximo vídeo sí lo tengo. Lo que sí tengo, y aquí va fantasía, son comentarios de los miembros. ¿Quieres salir aquí? Paga €1 al mes. Bueno, ya me eché para atrás en la silla porque tengo 31 años, estoy mayor y me duele la espalda, pero lo importante, si quieres salir aquí, en la lista de gente bonita, también te puedes hacer miembro. €1 al mes. €1. Así que no es nada. Y otra ventaja de ser miembro es salir en la libretita de limón. De hecho, tenemos un nuevo miembro, así que voy a leer los nombres. John González, Jesús Zaragoza, Franco Torres. Mira que bien baila. Juan B, Space Michael, Sabrina Barreto, Garbo, Celdave, Rowler, Jesús Pérez, Derek Altami, Rafael, El Viejo Samsung, Sarasa y Sinuois, el nuevo miembro. Besito para Sinuois. Se supone que el movimiento de moverme tengo que hacerlo antes de cortar para que no se vea. Besito para Sinuois y me muevo. Pero bueno, eso, que estoy aprendiendo un poco cómo hacer vídeos y tal, que muchísimas gracias, que confío en que este fondo súper feo solo dure este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chau. Chau.